Pericias psiquiátricas con perspectiva de género es un tema que requiere ser contextualizado en diversos ámbitos. Por un lado, actividad pericial con perspectiva de género, pues la pericia psiquiátrica se trata de una de las modalidades de esta actividad, pero antecedente a ello, el ejercicio médico con perspectiva de género. Y desde este punto de vista, no hace tantos años se ha pensado en dar un contenido diverso al paradigma médico tradicional proveniente de fines del siglo XIX. De modo que hablar de actividad pericial en general, pericias psiquiátricas con perspectiva de género, lleva a hacer primero un esquema, un primer planteo que consiste en comparar ambos extremos, la actividad pericial, la perspectiva de género por un lado. Y en este aspecto nos encontramos con, primero, la teoría y la perspectiva de género que deriva del respeto íntegro a los derechos esenciales, a los derechos humanos, y que tienen por finalidad un establecimiento de igualdades frente a este otro paradigma del pensamiento y de la actividad médica, elaborado a partir del positivismo finisecular del siglo XIX, y en donde la realidad concreta era tomada simplemente en forma material, tendiente a establecer patrones de comportamiento a los cuales se denominaba ley natural, ley de las cosas, ley del comportamiento y de cómo debían llevarse adelante el abordaje del conocimiento en orden a establecer normalidad de anormalidad, salud de enfermedad, patología de ausencia de patología. Es decir, un paradigma que estaba condicionando, por un lado, tal como lo plantea Kuhn al hablar del paradigma en la investigación científica, estaba condicionando, por un lado, no solo el modelo de estudio de la realidad, sino también el conjunto de ideas, creencias, valores, etcétera, que conllevaban, que iban implícitos al acto de conocimiento y en definitiva condicionando también el resultado, pues en el caso el resultado pasaba por establecer desigualdades en forma contraria entonces a lo que es finalidad del respeto íntegro por los derechos humanos. Esta cuestión es una deuda que comienza a tratar de saldar el pensamiento médico a partir de la segunda mitad del siglo XX, incorporando al concepto de salud una serie de derechos que hacen efectivamente al desarrollo de las potencialidades humanas y a transformar esta idea de salud no solo en la ausencia de enfermedad, sino en un estado pleno de bienestar, de goce físico, psíquico, antropológico, social, etc. Entonces, la actividad pericial con perspectiva de género también tuvo que ser pensada en términos de su finalidad, que es incorporarse, integrarse al servicio de administración de justicia, en pos de lograr soluciones no solamente justas, sino también igualitarias, sino también garantizadoras de derechos. Y nada más garantizador de derechos dentro del ámbito médico que la actividad pericial. La finalidad concreta del perito en esas típicas operaciones que consisten en verificar hechos que son afirmados por una parte y contradichos por la otra, en investigar cuando no se conoce efectivamente la causalidad o los mecanismos que han producido una realidad determinada, y finalmente en el asesoramiento, que son las tres operaciones típicas de la actividad pericial, se ha debido incorporar la idea de la perspectiva de género como una categoría analítica diferencial que tiende a mirar precisamente esas desigualdades que se atribuyen en función del género.
Y acá es donde intersecta aquel pensamiento positivista del paradigma médico del fines del siglo XIX con esta nueva concepción de la salud, con esta nueva concepción de la actividad pericial como garantizadora de derechos de las personas. ¿Por qué? Porque en definitiva, de lo que se trata es de traer a la realidad pericial el más acabado, individualizado conocimiento de la conducta humana que en definitiva ha tenido una consecuencia jurídica y que es por la cual, para solucionar la cual, el órgano jurisdiccional requiere del perito su intervención. ¿Qué fundamentos podríamos afirmar como necesarios para sostener la necesidad de pasar a tener una actividad pericial con perspectiva de género? En principio, que tanto las características estructurales como dinámicas de la persona humana están particularmente individualizadas por el género. Es decir, si yo no tengo presente como perito que no todos los varones son iguales ni viven su masculinidad de una misma manera, como no todas las mujeres, como que además frente a esta opción binaria existe una diversidad de género que también debo atender y debo conocer y conocerla particularmente en cómo se da y cómo se vive y cómo la experimenta la persona peritada, cae el quid, cae la experticia, cae la particularidad que puede aportar el perito dentro del proceso. Segundo, la actividad pericial, como decía hace un rato, fundamentalmente orientada a garantizar derechos y dejar esa idea de un paradigma de la medicina legal que parecía como casi un auxiliar de una investigación policíaca y estaba pensada siempre en detectar particularmente situaciones facticias, el famoso rol de la simulación dentro del ámbito pericial. Por el contrario, sostenemos que la actividad pericial es fundamentalmente garantizadora de derechos, garantizadora de que tanto la persona peritada como las partes en el proceso puedan participar con un amplísimo grado de control en este acto de conocimiento y en esta intersubjetividad particular que se da entre el perito y la persona peritada en orden a emitir una opinión con un fundamento en el encuadre teórico de la ciencia y según el método propio de la ciencia. Las ciencias de la salud, como tercer elemento, como tercer fundamento, las ciencias de la salud que son absolutamente interdependientes de factores culturales, sociales y económicos comunes a la teoría de género. Es decir, del mismo modo como el patrón cultural predominante en función de elementos dados sociales, económicos, de desarrollo, de estímulo de las personas dentro de un contexto gregario, particularizan el género y así hacen la asignación distributiva y diferencial con inclusive una diferente distribución del poder y que lleva a esta desigualdad. Del mismo modo, las ciencias de la salud tienen que estar atentas a estas perspectivas, a estas diferencias, para efectivamente de arribar a un conocimiento individual y a un accionar garantizador, a una actividad garantizadora de derechos. La medicina legal, en cuarto lugar, inescindible de los factores sociales y del género en la persona peritada. Si yo no tengo presente, por ejemplo, que el testimonio de una víctima de violencia de género no debo considerarlo como un algo a probar, sino que debo tomarlo como una realidad dada, tengo dos diversos caminos. El antiguo y tradicional, donde frente a la denuncia partíamos por investigar si efectivamente era veraz, cuánto podía estar contaminada a través de la actividad creativa, de la actividad vivencial transformada luego en un relato, y a veces no siempre este relato entendible para un tercero,
Es decir, la sospecha que era trasladada al ámbito pericial como si el ámbito pericial tuviera herramientas diseñadas específicamente para esta finalidad. Muy por el contrario. La actividad pericial con perspectiva de género no puede sino tomar toda realidad en donde se haga presente esta desigualdad de género como efectivamente dada, y a partir de allí recién establecer un proceso de abordaje y de conocimiento técnico en orden a mirar consecuencias dañosas para la salud y estimar en definitiva cuánto ha afectado en el proyecto vital de la persona precisamente esta consecuencia y esta acción de la desigualdad, este ejercicio de la desigualdad. En quinto lugar, la particularidad que tiene la actividad pericial junto con toda la teoría de género de elementos distintivos en común, tanto en el discurso médico-legal como en la teoría de género. ¿Y esto por dónde está dado? Está dado por el uso permanente de símbolos, de mitos culturales, la aplicación de conceptos normativos, la expresión dinámica de una organización social determinada a partir de estos símbolos y de estos mitos, y por último, contributivo, en alguna medida, en esta construcción de género a través de la opinión del perito que se va a volcar luego, o que va probablemente condicionar luego la opinión del órgano jurisdiccional. El perito construye género a través de su discurso, a través de su intervención, desde el abordaje que hace de la problemática, la metodología que utiliza y finalmente la conclusión a la cual arriba. Dicho esto, enmarcado el tema y dicho los fundamentos de la propuesta de hacer actividad pericial con perspectiva de género, el paso siguiente es ver cómo efectivamente podríamos hacer una evaluación pericial con perspectiva de género. Y en este sentido, creo que hay cuatro grandes caminos, cuatro grandes medios a través de los cuales se puede concretar. En primer lugar, lograr una adecuación propedéutica y semiológica, es decir, una adecuación preparatoria de la actividad y un uso clínico, una interpretación clínica, un uso clínico de términos y una interpretación clínica de síntomas y de signos particularizada, a través de dos grandes grupos de criterios. Por un lado, criterios generales, y esto remite un poco a esa finalidad de la medicina legal tenida hasta hace poco tiempo, de un mero auxiliar, cuando en realidad lo que hace es, reitero, integrarse a ese servicio de administración de justicia, no solamente en un rol contingente, sino en un rol mucho más importante, mucho más proactivo. La exigencia normativa, ningún perito de ninguna de las ciencias de la salud hoy en día podría apartarse de la perspectiva de género, pues la perspectiva de género está garantizada en las normas que nos rigen. En consecuencia, un perito que no emitiera una opinión sin tener perspectiva de género estaría en definitiva haciendo un ejercicio contrario a la norma vigente. Una metodología arreglada como otro criterio general, en donde la perspectiva de mirar el resultado de estos sistemas de desigualdad afectan a la salud y no podría ser dejada de lado. Y por último, un amplio ejercicio de control a través de las partes, porque, reitero, la actividad pericial es fundamentalmente garantizadora de derechos. Por otro lado, criterios particulares. Y en este criterio particular hay que referirse a la diferencia entre la actividad asistencial y la actividad pericial, porque mientras la actividad asistencial lleva a un proceso absolutamente longitudinal en el conocimiento, en la preservación, en el acompañamiento, en la recuperación, etcétera, de la salud de la persona
que recibe esa asistencia, en el ámbito pericial se trata de un corte absolutamente sagital, un corte en el cual el perito debe abstenerse de incorporar otros juicios de valor y tomar esta realidad que aparece para su opinión tal cual se da, entendiéndola en sus causas, entendiéndola ampliamente en el proceso etiogénico y a veces etiopatogénico. El aventar el hecho tan apegado al paradigma médico-legal de tener presente permanentemente la simulación. Y en esto me parece que hemos hecho como un abuso del término de la simulación. ¿Por qué? Y porque en definitiva se confunde aspectos y conceptos que en el ámbito médico tienen un límite muy bien definido. Frente, por ejemplo, a una denuncia por agresión o por abuso sexual, una de las primeras cuestiones que continúa lamentablemente siendo frecuente es ver si el testimonio de la víctima es veraz. O por el contrario, se trata de una personalidad fabuladora. O está contaminado, condicionado por la sugestión de terceros. En rigor de verdad, la medicina legal tiene herramientas como para decir si efectivamente aquello que muestra el paciente encuadra o no encuadra en ciertos patrones nosológicos de clasificación de ciertas realidades patológicas. Pero no tiene ninguna herramienta diseñada para decir cuánto miente alguien, cuánto puede mentir, cuánto puede distorsionar y si efectivamente esa distinta, en el caso, versión que pueda haber de una realidad determinada es fruto de la propia vivencia y de la percepción que tuvo la persona que lo experimentó, o por el contrario, ha sido torcida, ha sido desviada con una motivación intencional de la propia víctima, o por el contrario, por acción de un tercero. Entonces, aventar esta idea de la simulación, que en rigor de verdad lleva siempre anejo al acto de distorsión la obtención, o por lo menos la expectativa de obtención de un beneficio secundario, lo cual lejísimo estaría el perito de poder probar cuál es efectivamente ese beneficio secundario. Otro de los criterios particulares recomendados en este proceso de adecuación de la actividad pericial con perspectiva de género es el deber del perito médico de correlacionar el dato que obtiene a través de la metodología científica con el resto de constancias obrantes en el expediente. Suelo citar como ejemplo al respecto en las lesiones físicas el principio según el cual desde la medicina legal se afirma, con razón, que muchas veces cuando la lesión es producida por un objeto contundente que tiene relieve, ese relieve aparece calcado en la lesión. Bien, trasladado el mismo fenómeno a un expediente de violencia de género, nos encontramos que Fojas 1 se inicia con una denuncia de una víctima que dice haber sido golpeada con un objeto contundente que tiene relieve y que específicamente el perito lo constata pocos días después a la hora de examinar esa lesión. Sin embargo, rara vez agrega en su informe que ese relieve se condice con la constancia obrante Fojas 1 y por el contrario tiende a explicar la etiopatogenia de la lesión, el mecanismo causal de la lesión, reducido a generalidades. Las lesiones se producen por golpe, roce, choque, cono contra, superficies duras, romas, no filosas, pero no dice que efectivamente esto guarda correlación con ese contexto. Esto es adecuar no solo los recursos que permite la medicina legal a las constancias del expediente, sino contribuir a garantizar ese derecho que ejerció la víctima al ir y efectuar la denuncia. Y por último, remitirse, entre otros,
aunque sea el último que se mencione, la idea de que toda opinión médico-legal está fundamentalmente fundada en un juicio probabilístico. Rara vez se puede llegar a un juicio absolutamente de certeza. Si por el contrario, en la mayor parte de las veces, y esto en materia psicopsiquiátrica tiene un enorme valor, el perito lo que hace es establecer una opinión fundada en un juicio de probabilidades. Como segundo camino, como segunda herramienta, lo que es nuclear a todo acto médico, es la relación médico-paciente. Y visto desde este lugar, en esa relación profesional persona peritada, que tiene sus particularidades respecto de la relación profesional paciente en sentido estricto, cualquiera sea el modelo que adopte el profesional, por citar los tradicionales, el de la coacidíada de la inentralgo, o los modelos interactivos basados en esta conjunción de los aportes entre la psicología social y las teorías de la comunicación, o el modelo multiaxial de ejes en donde se establecen disparidades funcionales de roles dentro de este vínculo interpersonal, o el modelo circunstancial dado por lo urgente, las características de gravedad de la intervención, etc., o los modelos bioéticos, que son los más recientes, desde aquellos que ha sistematizado Ditch en 1972 en adelante, como de la ingeniería, la sacerdotal, el de establecer una relación de consensualidad como los socios, o el modelo contractual, llevan siempre a cuestiones de orden absolutamente dilemáticas que deben ser resueltas en función de la autonomía del paciente, en función de la ecuación entre una ética de máximas y una ética de mínima, entre aquellos principios que deben mirar por un lado la probabilidad, por el otro lado la gravedad del daño, y en donde el médico cuenta con recursos que son recursos propios del saber y del hacer médico, y rara vez se los ve con la perspectiva de género desde esa categoría analítica de la desigualdad. Un tercer camino es hacer mucho énfasis en la necesidad de la formación y la capacitación continua de todos los operadores periciales en violencia de género. ¿Por qué? Y porque nos encontramos con una realidad en nuestro país en donde tanto la formación del pregrado como del posgrado tienen déficit. Por un lado, en el pregrado todavía no está incorporada la perspectiva de género a la formación del futuro profesional, y en el posgrado hay bastante escasez en la oferta académica para conocer y formarse en esta temática, y una escasez que tiene en realidad un resultado bastante dramático. Es la heterogeneidad de un recurso especializado, donde hay por un lado muchísimos operadores que intervienen en la problemática de género pero que no tienen una formación adecuada, y por el otro lado una minoría hasta ahora de profesionales que sí tienen una formación en materia de género pero que en realidad no tienen una gran participación o mayoritaria participación. Es decir, el recurso especializado es heterogéneo. No basta con ser psiquiatra, con ser médico legista, para poder hacer actividad pericial psiquiátrica con perspectiva de género. Necesariamente hay que agregar a estas formaciones académicas la propia en materia de género, y además sumarle una actividad de experiencia propia donde se vaya pudiendo advertir y adaptar la dinámica que tiene propia en el tiempo la violencia de género. Y esto tomado como necesario y dentro de un contexto de un propósito continuo de formación de profesionales. Y por último, algo no menor, que son los factores culturales propios de los operadores en un contexto social. Ya hace muchos años se conoce que aquellos operadores en donde todavía
hay experiencias no resueltas vinculadas a la violencia de género, trasladan esto a su actividad como técnicos, técnicos que intervienen en el proceso. Y por el otro lado, cuánto inciden en las sociedades que están en proceso de cambio y de construcción de la incorporación de la perspectiva de género y de la construcción del género que se va haciendo, cuánto inciden esos factores sociales en la opinión del experto. Finalmente, una metodología de evaluación que pasa fundamentalmente por este juego de la intersubjetividad propio de la actividad pericial que se da en orden a la entrevista, a la anamnesis. Por ejemplo, todavía sigue siendo frecuente que durante un examen o una evaluación pericial se le pregunte a determinadas personas, las mujeres concretamente, cuánto tiempo de su día dedica a la actividad del hogar, a la atención del hogar, a la atención de sus hijos. Con lo cual el perito está trasladando el paradigma patriarcal que establece a las mujeres en un rol de intimidad, en una función de cuidado, y esto dicho a la hora de establecer un monto de incapacidad resultante de un hecho totalmente ajeno. Entonces, tener un extremo cuidado a la hora de establecer ese juego de intersubjetividad al cual remite la entrevista, en orden a no trasladar estereotipos. Luego, tener presente que todo proceso evocador, en alguna medida, en materia de violencia de género, conlleva revictimización. Entonces, el perito tiene que hacer un esfuerzo por agotar todos los recursos que pone en juego a la hora de establecer un diagnóstico, agotarlos para que en una sola oportunidad la víctima tenga que relatar frente a terceros extraños aquello que precisamente le ha provocado una consecuencia dañosa, le ha provocado un trauma, le ha provocado una fractura en su proyecto vital. Esto puede ser aplicado tanto a la evaluación física como a la evaluación psiquiátrica, a los estudios complementarios, ni hablar de la evaluación psicológica e inclusive a las autopsias. Es decir, no por nada hoy podemos hablar de protocolos de investigación en femicidios que conllevan una serie de reglas técnicas particulares y que serán objeto de otra clase, de otra exposición. Finalmente, no olvidar aquello de que la perspectiva de género constituye en nuestro medio en la actualidad un deber legal, de modo tal que cuando la opinión del experto no la haya tenido en cuenta, ha dejado de cumplir la normativa vigente. Aventar, por último, dentro de los servicios de actividad pericial con perspectiva de género, aventar estereotipos. El estereotipo de que, por ejemplo, siempre dentro de esta actividad hay personas, la mujer concretamente, con poco tiempo para desarrollar la profesión, dedicarse a ella, y esto incide en la menor aptitud o el criterio para la toma de decisiones, quién tiene mayor o menor capacidad, las mejores condiciones para las labores que requieren concentración y tiempo, el estatus científico, el prestigio, los límites propios, el denominado techo de cristal, etc. Todo lo cual tiene una enorme incidencia a la hora de evaluar en una peritación psiquiátrico-forense a la víctima de violencia de género. La modificación de estos perfiles estructurales, organizacionales y en forma dinámica es lo que va a permitir que a futuro no solamente la medicina, sino con particularidad la actividad pericial incorpore la perspectiva de género y la incorpore en esta subdivisión, en esta subárea muy específica que es la evaluación de aquello psiquiátrico, de aquello psicológico, en donde está atravesado por el género, y el perito tiene este deber de comprometerse a implementar
recursos y comprometerse en lo personal para realizar una actividad garantizadora de derechos que culmine en definitiva en un servicio que persiga igualdad y que persiga corregir las diferencias de esa desigualdad.